Hola, bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos demasiado felices de tener con nosotros en el estudio a este humano nacido en el Distrito Federal, cinéfilo, pensador, cinefotógrafo, gran consejero, poeta, nominado al Ariel, pambolero, papá perro, puma desde la cuna, en sus palabras, un increíble chef, un gran amigo, Jerónimo Rodríguez. Hola. Hola, amigo. Bienvenido. Muchas gracias. Salud. Pues nada, qué bonita presentación. Espero ser todo eso, al menos de la mitad. Jero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahorita? ¿En qué andas? ¿Cómo estoy? Pues nada, viviendo mucho. Afortunadamente muy estable en cuanto a lo laboral. Y pues en lo demás ahí le vamos dando, ¿no? Pero bien, en general feliz, contento, aprendiendo muchísimas cosas. Y nada, esto de la pandemia, o sea, estamos hablando durante la pandemia, ya en el 2021, si este año y cachito ha dejado, bueno, este año ya casi se cumple. Ya llevamos un año, ¿no? Sí. Ha dejado muchos aprendizajes, muchos cambios, y nada, uno adaptándose y pues aprendiendo, sobre todo aprendiendo. Ese ha sido como de los grandes aprendizajes de este año para mí, es la capacidad de aprender todavía, o sea, de darme cuenta que todavía se puede aprender muchísimo más, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir que hayas aprendido en este tiempo? En general es un poco de la vida, ¿no? Como reaprenderme a mí mismo, volverme a conocer, ¿no? Volverme a enamorar de mi trabajo. Este tiempo de este paro obligatorio en lo laboral sí me llevó a darme cuenta que la cinefotografía es mi lenguaje, ¿no? Es mi manera de decir las cosas, es mi manera de aproximarme al mundo, es mi forma de retratar el mundo, de mi voz, ¿no? O sea, a fin de cuentas las imágenes en movimiento, porque sí tengo que ser como muy preciso con eso. Yo soy cinefotógrafo. Y no soy fotógrafo, tomo fotos. No sé si, bueno, tratando de explicar la diferencia, o sea, yo sí me valgo mucho del movimiento, la necesidad de tener actores o personajes frente a mi cámara, el uso de filtros, o sea, sí como manipular la realidad a través del movimiento para crear mi verdad. Entonces esto me lleva, durante este tiempo de paro, si esta necesidad sí tomaba fotos, sí hacía una cosa, sí hacía lo otro, o sea, lo que dices, o sea, medio jugaba fútbol, eso traté de no dejarlo, cocinaba, pero extrañaba enormemente, o sea, sí me llena un hueco emocional muy profundo el tener una cámara, tener unos actores, actrices frente a mí, el tener un equipo que me rodea y que me apoya para contar una historia o generar emociones con el pretexto de contar una historia, ¿no? Eso me llevó a descubrir, y eso es un aprendizaje y un autoconocimiento muy fuerte para mí. O sea, sí es algo muy mayor, ¿no? El hecho de darme cuenta que sí, la cinefotografía es algo súper importante en mi vida, me dio esta oportunidad de revalorarme en mi oficio y revalorar mi oficio. Qué hermoso eso. Y justo, bueno, para quien nos escucha, quien nos ve, y entramos un poquito más en detalle, como tú dices, tú eres cinefotógrafo, ¿no? Lo que vemos en las películas que dice director de fotografía, que generalmente al terminar las películas, después de los créditos de los actores, es el tercer o cuarto crédito por ahí. ¿Qué es ser un cinefotógrafo? ¿Qué es ser un cinefotógrafo? No lo sé, lo sigo descubriendo, pero lo que sí hace un cinefotógrafo es, pues nada, a través de la imagen, de las cámaras, ayudar al director a contar una historia, ¿no? Eso es como a grandes rasgos y muy pateado el concepto. Pero es desde escoger la cámara con que se va a filmar, los lentes con que se va a filmar, el formato en el cual se va a filmar. En el set es el uso de las luces, de la iluminación, las decisiones lumínicas, y nada, llevar a la pantalla todo lo que se platicó con un director de arte, con un director, con vestuarista, maquillista y eso. No sé, espero haberme explicado, porque sí, como que la labor es mucho más compleja, ¿no? O sea, es dentro del quehacer cinematográfico, y esto lo hablaba con un amigo, es como su teoría,
con Roberto Fiesco, un productor, que el cinefotógrafo tiene como esta dualidad entre lo poético, artístico y lo técnico. O sea, ni siquiera el director o el sonidista o el director de arte, sino que el fotógrafo, el cinefotógrafo más bien, tiene como todo este conocimiento tecnológico, técnico, las nuevas cámaras, la luz, cómo funciona, cómo reacciona, los colores, las combinaciones de los colores. Bueno, eso ya es en la parte artística, pero en lo técnico es los beats, en qué formato se va a terminar, que las chips y ese tipo de cosas. Pero aparte tiene todo un conocimiento poético, artístico, lumínico, de color, y cómo todo eso juntarlo para generar un discurso, te digo, con el pretexto de contar una historia, ¿no? O sea, ya desde algo muy aristotélico de inicio, planteamiento, clímax, final. O sea, es así como muy básico. Es cómo todo eso lo llenas desde mi parte con la luz, con los encuadres, con los movimientos de cámara, los cambios de foco, más o menos luminoso, más hacia el azul, más hacia el cálido, y nada, las propuestas también de composición. O sea, cada historia o cada proyecto te lleva, ¿no? a distintos caminos. Entonces eso para mí es la dirección de fotografía, eso es como mi camino, eso es a lo que me dedico y lo que me apasiona a fin de cuentas. Naciste en el DF y muy de morrito te fuiste a Tabasco, ¿no? Me fui a Tabasco. En Villahermosa. Así es. Platícame, esto que me dices ahorita, remontémonos dónde tus primeras películas, lo primero que empezaste a ver, en donde empezaste a tener esta curiosidad, dónde se despertó, cineclubs, ¿no? Sí, mira, para mí el cine, y esto lo digo siempre que me lo preguntan, significa mi relación con mi madre, ¿no? O sea, para mí el cine nace como un divertimento, como la actividad que yo compartía con mi madre. Mi madre es una madre soltera, vivíamos en Tabasco solos, entonces pues éramos ella y yo, y nuestra actividad para divertirnos, para pasar el rato, era ir al cine. Entonces veíamos de todo, veíamos desde el cine comercial hasta el cine experimental, y entonces mi mamá, como al descubrir que me interesaba, entonces siempre era como buscar opciones distintas para generarme un universo como muy vasto visual. Entonces para mí el cine es eso, el cine es amor, es cariño, es tiempo de calidad y es mucho aprendizaje. Entonces en los cineclubs y en el cine comercial de Tabasco, que también tenía una oferta muy limitada, ¿no? Es uno de los estados pues que se tardó como en progresar o en evolucionar, pues la oferta era muy limitada, pero aún así nos la devorábamos todos. Entonces, no sé, recuerdo, o sea, ahorita se me viene a la mente en el cine Alberto, en Tabasco, ver Tres hombres y un bebé, ¿no? O ver Los Siete Samuráis en el Centro Cultural Ágora, o en el cineclub de la Biblioteca José María Pino Suárez, ver María Candelaria, ver el Tambor de Hojalata, ver en el Jaguar Despertado otra galería de arte en Villahermosa, en el centro de Villahermosa, no sé si exista, el Cinema Paradiso. Luego abrieron un lugar maravilloso en el cine de La Petrolera, de una colonia petrolera. Tabasco es un estado petrolero que vivió mucho tiempo de eso. En el teatro, vamos, es como un lugar donde los petroleros pues tienen como muchas actividades, ¿no? Entonces había un teatro, también había zonas deportivas, pero en el teatro alguien lo tomó como para proyectar películas y normalmente su propuesta o lo que ofrecían era pues cine de arte, el llamado cine de arte. Y entonces ahí te vi la trilogía de Kieslowski, La doble vida de Verónica, Delicatessen, cine mexicano, Dos crímenes. O sea, son los que ahorita recuerdo. O sea, en el Teatro Esperanza Iris también estos ciclos de cine cubano, ciclo de cine mexicano. O sea, ahí iba, ¿no? O sea, ahorita que hago el recuento, esto no había hecho el recuento tan preciso de todo lo que viví en aquella época, pero sí vi como mucho cine que normalmente a mi edad no debía haber visto, ¿no? O sea, te estoy hablando de un niño de 14 años para atrás, ¿no? Me acuerdo haber visto una película loquísima que se llama Redondo, es una cosa loquísima, pero aparte la vi como a mis 9, 10 años, o sea, sí, había lo que poco que recuerdo, es Diana Bracho vestida de monja y así como comiendo chocolates de caca, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como cositas así como muy burdas, esos primeros como desnudos, ¿no? O sea, como que también ahí se me abrió el mundo, no sé, loquísimo. Y lo que más recuerdo de las imágenes
que yo recuerdo y de las cosas por las cuales yo decidí estudiar cine, que después llegaremos a eso, de estudiarlo, fue la película del tambor de Hojalata, una imagen, o sea, esa imagen es muy potente en mí, que es de este niño que no, o niño adulto que no pudo crecer y tiene de estas como polvos efervescentes que le echa en el ombligo a esta chica guapísima, se le echa en el ombligo y le echa saliva y eso empieza a efervecer. Era dentro como de un bungalow en una playa, es lo que recuerdo, la volví a ver hace no muchos años, pero esa imagen sigue siendo como más poderosa y no sé si es real. O sea, no estoy hablando de la realidad de la película, sino de la verdad que se quedó en mi cabeza. Entonces, esa imagen me pareció tan sensual, tan poderosa, los ojos, cómo efervecía el polvo en el ombligo de esta chica, me generó una imagen, ¿no? Esa imagen, un todo enmarcado en un cuadro de una pantalla, y eso significó mucho para mí, o sea, se me incrustó esa imagen. No sé para qué o cómo, pero sabía que me había generado algo. O sea, la importancia y la potencia de las imágenes, ahí la descubrí. No la entendía, porque era muy niño, pero ahí entendí la potencia de las imágenes. Y ya después, de la manera más romántica, como muchos llegamos al cine, es a través de Cinema Paradiso, esta historia muy romántica del niño que se hace amigo del proyeccionista y empieza el amor por el cine, por verlo, por dedicarse a eso, encontrarle al cine como una forma de vida, ¿no? No solo como una diversión o como un entretenimiento, que lo es, sin duda, así nació. O sea, nació como un experimento técnico. O sea, el cine no existiría si no fuera por un error del ojo humano, ¿no? La persistencia retiniana. O sea, si no tuviéramos ese error en el ojo, el cine no existiría. O sea, esta superposición de imágenes, ¿no? Que nos crea esa ilusión de movimiento, ¿sabes? O sea, para mí todo eso me maravilla, me emociona muchísimo ver cómo de un error, también la luz, o sea, lo intangible de la luz, o sea, para mí es trabajar con algo intangible. O sea, esta luz, la luz, no existe, o sea, son ondas que no ves, no existen. O sea, esta luz no sabría que existías si no hay un lugar donde llegue, ¿no? Entonces es trabajar con la antimateria, eso es maravilloso, ¿no? Y esa antimateria tú le das color, la controlas en la cámara, en los lentes con intensidades, o sea, es maravilloso. No sé, me emociona y me fascina mucho mi oficio, mi trabajo, mi pasión y la manera también con la cual pues llevo una familia, llevo mi vida, ¿no? Y nada, o sea, me encanta. O sea, un recuento general de mi niñez hasta este momento de lo que es la luz y la cinefotografía para mí. Salud por eso. Salud. Me dieron ganas de estar en el set. No, es que no hay nada, no hay nada como eso. No hay nada como estar, para mí. O sea, luego en este momento, lo que recordaba, o sea, durante la pandemia, o sea, desde el hecho del frío en las mañanas, de llegar a un llamado, eso cómo te pega el frío en la cara, en su momento cuando fumaba como esos primeros cigarros, o cómo se va armando la parafernalia alrededor de la ilusión, ¿no? O sea, los camiones, la gente, cómo va llegando, la interacción de los seres humanos que conforman un crew, ¿no? Y cómo toda esa parte, regresando como a lo técnico, y cómo ya llegar a un set, y cómo se empiezan a involucrar emociones de los actores, de las actrices, las ideas que tiene un director, y cómo todo se va amalgamando para generar esto de la nada, ¿no? O sea, si es como una nada que luego se convierte en una película, en un corto, en una serie, en lo que sea, a fin de cuentas en una historia, ¿no? Me emociona mucho, sí, estar en un set, en un dolly o con una cámara fija, o montarme la cámara al hombro, que también es una de las cosas que más me fascina, es como tener un ojo, o sea, tener esa responsabilidad de estar viendo, decidir qué ver de todo lo que hay. O sea, tener esa responsabilidad de que tú decides qué ver, cómo verlo, desde qué ángulo, arriba, abajo, si te acercas, si te alejas. O sea, no sé, es como me prende demasiado. O sea, sí, estar en un set con una cámara y con esa magia y esa responsabilidad es maravilloso. O sea, le encuentro ese gusto. En algún momento yo no me sentía como un director de fotografía, y esa era una de mis grandes, yo consideraba uno como que de mis grandes valores, ¿no? O sea, no solo considerarme algo en particular, sino dedicarme a algo, que era esto, dirigir fotografía, o ser cinefotógrafo, pero a la vez ser muchísimas otras cosas más. Entonces esas otras cosas más nutrían a este ser humano que estaba atrás de una cámara, para que con esta emoción, con toda la historia de vida que uno tiene,
transformarlo en imágenes de alguna u otra manera, con un conocimiento o no, pero transformarlo y generarlo y crear una emoción. O sea, eso es como de las cosas que... Ya ahora me asumo más así como esta responsabilidad de ser un director de fotografía, un cinefotógrafo, pero antes sí era como, pues nada, tengo el conocimiento, tengo la oportunidad de haber llegado a un set y entonces divertirme, ¿no? Divertirme muchísimo y tratar de generar lo que en algún momento me llevó a dedicarme a esto, ¿no? Oye, ¿en qué momento, de lo que me decías ahorita, en qué momento te la creíste? De esto último que me decías de ser cinefotógrafo. O sea, ¿qué proyecto, qué momento, qué premio, no sé, qué nominación? O sea, ¿qué ocurrió que dijiste, ah, cabrón, ya estoy, ya soy? No fue un momento en particular, es más bien como decir, como llegar a cierta edad, o sea, también uno alcanza cierta madurez, ¿no? Que en su momento, pues nada, vas, te diviertes. Y no es que sea irresponsable, simplemente el acercamiento es distinto, desde otro lugar. En su momento sí era como, ay, divertirme, sí, me dedico a esto y está padrísimo, y jugar y buscarle, ¿no? Entonces ahora es lo mismo, pero desde un lugar ya más maduro, ya un hombre de 40 años, que ve la vida de una manera distinta, entonces también asumirse como lo que es tu profesión, ¿no? Tu profesión. No solo serlo, sino decir, creértela también. O sea, no es un momento, pero también en lo que he aprendido es esto no, soy esto y me dedico a esto y asumirlo y hacerlo como parte de tu vida. De repente como que no te la crees o igual medio le das la vuelta y no es algo irresponsable, simplemente es como una noción, es como un chip que se prende en determinado momento en mi vida. O sea, no digo que así sea para todos o siempre, sino como en mi vida sí llegó un momento donde sí, yo soy aquel, ¿no? Yo me dedico a esto y nada, pues también es asumir como todos los logros y los errores que se han tenido para formar la persona que ahora soy, ¿no? De estos momentos que narrabas, que me pareció maravilloso el recuento. ¿El jaguar dormido, dijiste? ¿No? El jaguar despertado. Despertado. ¡Wow! ¡Qué nombrezazo!, ¿no? ¡Qué nombrezazo! Veías estas películas, ¿no? Redondo y todo esto. ¿En qué momento esto lo entendiste o empezaste a indagar o entendiste no, ser fotógrafo es lo que me interesa, hacer director, escribir, actuar? Claro. Desde los 10 años, y esto fue como con Cinema Paradiso en el momento que yo la vi, o sea, como que se vislumbró en mi vida una meta, ¿no? Un lugar a donde llegar, era hacer cine. O sea, esto tan abstracto que es hacer cine, ¿no? Que es muy abstracta la idea, hacer cine, huevos, ¿no? O sea, sí. Y fue cuando llegué a la escuela de cine, al CUEC, yo soy egresado del entonces CUEC, ahora ENAC, que es la Escuela de Cine de la UNAM. En el momento que tomé una cámara, en el momento que me asomé por una cámara, en el momento que empecé como a iluminar, descubrí que eso llenaba el huequito, ¿no? O sea, me llenaba el alma. O sea, era algo que disfrutaba plenamente y que iba muy bien conmigo, ¿no? O sea, no es que saliera sencillo, no, me costó muchísimo trabajo llegar a donde estoy, pero era algo importante, era como una conexión muy fuerte, que no la logré ni editando, ni produciendo, ni haciendo arte, ni dirigiendo. Esas tareas me estresan, me implican otras cosas que la cinefotografía no. O sea, me es sencillo el acercamiento, no es como que me salga sencillo, sino del acercamiento y la conexión es muy sencilla, o sea, es como que ¿no? Con lo demás, y en la vida, ¿no? O sea, igual quieres ser chef y se te quema el agua, ¿no? Entonces, por más que quieras, si le echas un chingo de ganas, pero no lo logras, o sea, algo no jala. Entonces yo tuve la gran fortuna de poderme dedicar a algo en lo cual mi vida y la magia, el destino, o sea, hicieron clic, ¿no? Igual hay mucha gente que tiene un talento y nunca lo descubre. Y no quiero sonar que yo tenía ese talento ni nada, sino como que hizo clic, ¿no? La magia, hizo chispas en el momento que nos juntamos la luz, la cámara y yo. Y no se logró con otra cosa. Entonces, hasta que llegué al CUEC, a la clase de foto con el maestro Mario Luna, que fue el fotógrafo redondo, yo no lo sabía hasta mucho tiempo después. Ah, no mames. Sí, o sea, es como redondo, ¿no? La vida es muy cabrón. ¿Ves? O sea, ese tipo de cosas, y soy como muy sensible a esas conexiones.
Y lo supe mucho tiempo después, o sea, incluso cuando no me interesaba, yo de repente Redondo es, que ni es tan importante, pero termina siéndolo, ¿no? Claro. O sea, pues, no deja de ser algo anecdótico, pero sí, el fotógrafo Redondo es Mario Luna, que es el maestro que yo más quiero y admiro de los con los que me he topado, y fue con él en su clase donde yo descubrí y decidí que iba a ser cinefotógrafo, ¿no? La vida. Qué loco eso. Sí, cabrón. güey, sí. Oh. Padrísimo. Y pues sí. Después de, más bien me regreso un poquito, esta descripción que hiciste de esta imagen, ¿no? Que se quedó ahí del tambor de hojalata. ¿Has buscado replicarla? ¿Ha habido algún experimento tuyo que sientas que tenga esa reminiscencia a esa imagen, a lo que esa imagen te provocó? No, vieras que no hacía eso. Luego, por mucho que pueda yo preparar o no un proyecto, sí soy demasiado intuitivo del momento. O sea, sí me dejo mucho llevar por las ventanas, del lugar en donde esté o de las luminarias que están, como guías, como pistas para seguirlas o para hacer lo contrario. Y es como mucho en el momento, ¿no? Entonces, igual en el scouting podemos decidir, no, pues vamos a ver hacia acá. Y en ese momento ya llegaste y que ya viste y estás en el momento y no, ves para acá. ¿Por qué? No sé. Pero es como algo más de intuición, de sentir, del momento. O sea, hay cosas donde que sí son donde tienen que ser, pero por lo mismo nunca he generado como una dinámica de trabajo o un sistema de trabajo porque siempre cambio y por eso también a mí me costaría mucho la docencia o dar clases porque no tengo un sistema, no tengo una forma de trabajar constante, siempre va cambiando según el momento, el proyecto, las condiciones, el presupuesto, o sea, todo. Entonces ya me desvié un poco de lo que me preguntaste, que ya hasta se me olvidó, pero bueno, no sé qué me preguntas. Sí, me refería, hablaba de esta imagen que viste. Sí, ya, perdón. Entonces, como no replico, o sea, como que sí me lleno la imagen en el momento de preproducción o de preparación de un proyecto, sí me lleno de imágenes que me han acompañado toda la vida. Y esa en particular como que me marcó, pero no es algo que yo tenga constante. Tengo muchas imágenes recurrentes del Chivo, de Roger Dickens, ¿no? De películas o de Christopher Doyle, Wong Kar-wai, ¿no? Eso es como muy recurrente, o sea, es como de lo que estoy hecho, ¿no? Y esas sí vienen constantemente y también de mi propia vida, o sea, recuerdo como muy al principio de mi carrera que iluminaba ciertas cosas como según yo las había vivido, ¿no? Recuerdo la tesis de Raúl Fuentes, la de yo estaba ocupada encontrando respuestas, bla, 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 que había una pelea entre las dos chicas, los dos personajes, y esa la iluminé como yo me peleaba en el coche con Livier, la que era mi esposa, mi pareja de muchos años, y cuando éramos novios en la prepa, la iluminé así, ¿sabes? O sea, como que estamos llenos de esas imágenes y salen cuando tienen que salir, o te nutren cuando no sabes qué hacer también, ¿no? Pero bueno, son parte de ti, son parte de tu vida y llegan a la pantalla cuando tienen que llegar. Y esa en particular del tambor de hojalata, pues no sé, creo que es demasiado poderosa que me daría temor siquiera intentar replicarla. Ahorita la que mencionas es ¿Todo el mundo tiene a alguien menos yo? No, la tesis. La tesis. La tesis, que es el proyecto previo de Raúl, que sí yo estaba ocupada encontrando respuestas mientras tú simplemente seguías con la vida real, que fue la tesis que dio origen a Todo el mundo tiene a alguien menos yo, que era una historia muy similar, pero bueno, Todo el mundo fue la ópera prima de Raúl, fue mi segunda película, fue la ganadora del programa de óperas primas del 2011, y esa película pues también ha habido varios proyectos muy importantes en mi vida, ese en particular lo fue, o sea, estuve nominado al Ariel, gané Mejor Fotografía en el Festival de Guadalajara con esa película y nada, pero ¿sabes? O sea, como que todo está conectado. Esa tesis que dio origen a la película, yo la iluminé con algo que me había pasado en mi vida algunos años atrás y todo tiene que ver, o sea, de alguna manera la eficacia o no de esa secuencia llevó al éxito o no de la tesis, que eso en su momento llevó a la construcción del guión de largometraje, que después se filmó, que a su vez eso, ¿no? Claro. Como la causa y efecto, ¿no? La causalidad de la vida.
O sea, por eso hay que ser como muy conscientes y responsables de las decisiones y las acciones que toma uno, ¿no? Sus acciones y omisiones. O sea, ya es demasiado clavado. La pandemia me ha hecho mucho daño. Pero sí, o sea, como que ser muy responsables y ser muy conscientes y estar muy, muy sensibles a lo que nos pasa en el día a día, hasta esos pequeños detalles, que esos pequeños detalles son, a fin de cuentas, los que construyen las grandes obras, las grandes acciones. Entonces, no sé, o sea, ahorita como en este recuento, pues me vienen esas imágenes y le voy encontrando estos hilos conectores de mi historia de vida, ¿no? Y nada, que a su vez pues me tienen aquí sentado contigo platicando un miércoles por la tarde. Que a mí todo el mundo tiene a alguien, menos yo, que de hecho forma parte ya de la historia de Cinerama, de las películas que hemos tenido en We Are Not Zombies. Me parece increíble, una película en blanco y negro. Creo que la imagen no estamos de pronto tan acostumbrados y creo que tiene todo este abstraccionismo y expresionismo súper, súper marcado, ¿no? Es una declaración de principios para mí. Sí, es una película súper, súper importante porque como que ahí di el resto, ¿no? O sea, ahí les va lo que quiero hacer, ¿no? Lo que quiero hacer en ese momento, o sea, significó, yo ya tenía una carrera profesional, pues incipiente, pero ya constante. Yo soy director de fotografía solamente, o sea, ya solo director de fotografía del 2007. Entonces, en el 2011, pues ya habían pasado unos 4 añitos. De que ya me dedicaba a eso, entonces ya había llegado a ciertos proyectos importantes. Yo ya había filmado una película, que la filmé contigo, que ese fue como mi desquinte. Ya tenía serie de televisión, de ficción, ya tenía series de televisión en documental. Entonces había aprendido algo que era el tener que cumplir con ciertos requerimientos, con ciertas expectativas. Entonces, en el momento que yo llego a mi ópera prima, a la ópera prima, donde no hay como un ente productor que esté atrás de ti o que tengas que dar ciertos resultados, como que me volví a ceros, ¿no? Como que me retrocedí a volver a sentir esta emoción, como dicen el diablo guardián, o sea, calentarte con cada ver qué pasa. Entonces era así como, ¿y si ilumino de esta manera? ¿Y si me invento esta luz? ¿Y si esto lo hacemos de esta manera? ¿No? O sea, porque no había a quien darle cuentas más que a nosotros mismos. Entonces, al final de la película, Raúl y yo y todos los que la hicimos estábamos convencidos de que lo bien o mal que le fuera a esa película iba a ser responsabilidad nuestra al 100%, porque hicimos lo que quisimos, o sea, no nos limitó ni el presupuesto, ni el tiempo, ni la gente, ni las ganas, o sea, estaba ahí lo que queríamos hacer y lo hicimos. Entonces el éxito no de esa película viene completamente del amor, del compromiso, de las ganas, de la experimentación, del disfrute, del goce absoluto, que muchas veces no se tiene en un proyecto. Entonces yo ya teniendo una carrera profesional, me llega este proyecto donde pongo el tacómetro en ceros, ¿no? Y es así como vamos, y vamos de esta manera. Me volvió, o sea, fue de esos momentos donde me volví a enamorar, donde me volví a ilusionar, donde era, ay, tengo que iluminar, ay, y así y acá. Entonces, más que seguir como alguna corriente artística para generar esa película, era más bien como sentirla, crearla desde nosotros mismos, ¿no? Pues sí, desde adentro, desde el alma, desde el corazoncito. Y por eso la quiero tanto. Y o sea, y eso me significó, sí, mucho reconocimiento, que me afectó emocionalmente también, ¿no? O sea, como tú subirte al ladrillo desde muy pronto, o sea, sí, también fue Se así. te subió. Me subí al ladrillo en ese momento, porque pues empezaron a llegar muchas ofertas de todos lados, te empiezan ya eres Jerónimo, el fotógrafo, ¿no? El cinefotógrafo. Entonces, así sí es difícil en ciertos momentos, y más cuando no tienes una madurez emocional pues como arraigada, entonces pues sí, te afecta. Pero bueno, se sigue viviendo y sigues aprendiendo, y ya profesionalmente pues llegas a otros lugares. Pero por eso es muy importante, todo el mundo tiene a alguien menos yo. Que de pronto es importante, fue una primera película, ¿no? Una ópera prima. Uh-huh. Sí, fue como la ópera prima de muchos de los que participaron ahí. Para mí fue la segunda. Yo había tenido la invitación de Julián Hernández para fotografiar Hora Cero, que después se llamó Contratiempo, que ya Julián no hizo y que te contrataron a ti para dirigirla. Y pues bueno, esa fue como mi primer película en 35 milímetros.
Órale, no tenía yo tan presente eso. O sea, fue tu primer película que filmaste. Sí, sí, la filmamos en 35 milímetros. 35 milímetros en Monterrey. Yo me acuerdo cuando justo que después de Julián, cuando me ofrecieron el proyecto, era muy chistoso porque era el único detalle es que se tiene que filmar en 35. Y era como, ay, bueno, hagamos ese sacrificio, ¿no? Claro, cuando ya empezaba a no filmarse en película. Claro. Justo empezaba ese momento en que el cine digital no había el tipo de cámaras que hay ahorita, no las innovaciones por parte de Arri y demás, pero ya no era normal filmar vaya, ahora sí que filmar, ¿no? Usar celuloide y demás. Sí, entonces también tuve esa oportunidad de que mi primera vez fue con Los Aluros de Plata. O sea, claro. Y sí, y es la única película que he filmado en cine. Ya a partir de las demás y toda mi carrera después, bueno, no toda, pero sí ha sido en digital. Ay, wow. Digital. Entonces, pues bueno, como también me sirvió, antes de todo el mundo, tiene al menos yo, haber hecho Hora Cero, Contratiempo, porque como que ahí se me quitó el nervio, ¿no? O sea, como que fue de, pues nada, me echo al agua y si siento frío o calor, pues bueno, lo siento aquí, pero pues ya la que sigue, claro. ya llegué como un poquito, pues más después de un par de cachetadones, ¿no? Y venga. Sí, que fue una experiencia muy, muy sui generis. Creo que esa película casi que no se encuentra, Contratiempo. Yo, la verdad, me la topé cuando me mudé a la Ciudad de México. Saliendo del metro Tacubaya, ahí me la encontré pirata. En verdad. En verdad. De hecho, ahorita por ahí la debo tener, ahorita te la muestro. Sí, de verdad está cabrón, así. Y creo que no existe ya por ningún lado. Por ningún lado. Yo tengo los Roches, creo, por ahí. Todavía tengo por ahí. Sí. Pero sí. ¿Qué siguió después de esto? Sé que también hiciste El Peor de los Deseos, ¿no? Con Claudio, en Bolivia. Claudio Araya, que también es un gran amigo. Sí. Y filmaste esta película con Luis Felipe Tovar. Sí. Esa fue como una invitación de Denise. O sea, que Denise es una amiga directora, guionista con la que he trabajado en varias ocasiones, que conocía a Claudio. Entonces tenían esta coproducción Bolivia, México, Colombia, para hacer una película. Entonces pues necesitaban a alguien pues técnico, uno de los técnicos que cubriera como el lugar del mexicano, ¿no? Como para completar la coproducción. Y entonces me presenta con Claudio. Para mí también en ese momento de mi vida estaba recién divorciado, ¿no? Entonces estaba yo como pues buscando como experiencias distintas. Y nada, se me presenta el poder trabajar fuera de México, que era algo que yo quería como que ponerle palomita. Entonces me invitan de esta película, me gusta el proyecto, me parecía súper interesante trabajar en un lugar completamente distinto a lo que conocía, ¿no? Y fue así que llegó a Lo Peor de los Deseos en Bolivia. Y nada, no recuerdo el año, creo que fue 2016, 2015, por ahí. 2014, 2015, sí, por ahí. Y nada, una experiencia también como pues súper especial, súper importante, muy complicada, muy compleja, o sea, como adaptarse a un clima, a una altura, a una forma de trabajar muy distinta a lo que yo venía trabajando. Entonces, pues afortunadamente en un momento de mi vida, como mi carrera profesional fue muy heterogénea, ¿no? En cuanto a los proyectos, los formatos, los presupuestos. Entonces, pues nada, le tengo como muy agradecimiento como a mi historia de mi vida que me ha llevado por distintos lados y nada, y no por el caso en particular, pero ha habido como aciertos, ha habido como muchos errores, ha habido muchas equivocaciones y muchos éxitos también, pero pues eso como que me ha llevado al lugar en donde estoy de aprendizaje, ¿no? De madurez también sobre todo, y no solo como cinefotógrafo, como ser humano, que es lo más importante. Nada, o sea, para mí los proyectos como que significan como mi línea de tiempo, ¿no? Entonces luego me gusta verlos. ¿Los dejas ahí? ¿A eso te refieres? Mi línea de tiempo en el sentido de que sé que están ahí, entonces a veces regreso a ellos como para verlos e identificarme, ¿no? O sea, ver cómo en qué estaba experimentando en ese momento, qué estaba viviendo también, o sea, luego hay cosas como muy oscuras, o luego hay cosas como más luminosas, o luego hay cosas donde estaba experimentando más con el lenguaje, con la cámara en mano, los dollies, la óptica, ¿no? ¿Qué lentes utilizaban? O sea, pues te digo, o sea, la cinefotografía no deja de ser mi voz, mi manera de expresarme, entonces luego sí me gusta volver a verme para redescubrirme. Y luego es bien padre, porque luego veo proyectos
Y nada, o sea, como que me gustan mucho. Y luego digo, no manches, ¿cómo hice eso? Y no es como que haya quedado muy cabrón, sino que yo lo veo, yo como espectador, me gusta lo que estoy viendo. Y eso en cuanto a mí como ser humano, me gusta porque entonces en ese momento di lo que tenía que dar. O sea, con los recursos y lo que tenía en ese momento a mano, con la experiencia, o sea, como que no me quedé a deber nada. O sea, como que hice lo que podía hacer con lo que tenía. Y cuando vuelvo a verlo lo aproveché, no lo aproveché. No, no me recrimino, no es, ay, no lo hubieras hecho así. No, lo veo, lo respeto, ¿no? Me respeto a mí en ese momento. Y nada, lo disfruto muchísimo. Ahora que estaba en Cancún haciendo la segunda temporada del Juego de las Llaves, vi varios proyectos que había hecho, o sea, como de repente en momentos difíciles o no, solo por revisitarlos, como para, como papachos al ojo y al corazón, ¿no? De ese momento de vida, ¿no? Y no necesariamente es que sean felices o tristes, sino como reconocerme ahí, o sea, como cuando había ciertas ilusiones, cuando ahora son otras, ¿no? Cuando vivía ciertas cosas, ¿no? Es una guía, son pistas que uno va dejando como esos pedacitos de pan que dejaban Hansel y Gretel, nada más que aquí no se lo comen los pájaros.